Gaccianeke, periodismo cultural. Amigos, bienvenidos. Este mes de enero de 2016 terminarán los trabajos de recuperación de una de las obras de ingeniería santandereana más importantes emprendidas por el legendario aventurero alemán Georg von Lengerke, sobre el río Suárez, conocido como Puente Ruedas, y que permitió en su momento dibujar la otra raya del Tigre. Esta centenaria obra, inaugurada en 1866, comunicó por un camino de aproximadamente 20 kilómetros a Zapatoca y los municipios de la hoy provincia guanentina con el río Magdalena durante casi 50 años, y entró en desuso cuando se construyó la carretera entre Barrancabermeja y El Socorro para llevar el petróleo a Bogotá. Su estructura se derrumba prácticamente hacia 1960 debido a que no fueron realizados trabajos de mantenimiento de manera oportuna. Quien ha estado atento a que estas labores de recuperación se cumplan en los términos exigidos en el contrato por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Fondo Nacional del Turismo, FONTUR, es el arquitecto Gilberto Camargo Amorocho, a quien le preguntamos cuál es la importancia que tiene hoy recuperar esta estructura. Bienvenido, arquitecto. La importancia de este sendero es que se rescata un valor patrimonial que ha influido mucho en la historia del departamento de Santander. Por allí realmente apareció el primer plan vial donde el departamento comienza a desarrollarse, a volverse productivo y a comunicarse con otras regiones, especialmente con el gran río Grande de la Magdalena. ¿Cuáles fueron los costos de estos trabajos en aquella época? En aquella época se hablaba de que la proporción con respecto a lo que vale ahora, se puede decir que la diferencia es muy grande, que puede hablar de una relación de 1 a 100 con respecto a los costos. En esa época pues habían técnicas que utilizaba, por decir algo, el alemán Georg von Lengerke, de abaratar costos por mano de obra, contratando todo lo que eran los reos o la población carcelaria o los internos de los centros de reclusión. También de resaltar de esto era que el Estado soberano, en esa época de la Constitución, Colombia era un Estado confederado. En el caso de Santander, Estado soberano de Santander, el Estado no tenía dinero para poder invertir en este tipo de obras, a pesar de que eran urgentes, y decide hacer las famosas concesiones de privilegios, donde hay varios postores y por lo general el mejor postor es aquel que tenga dinero. En este caso Lengerke es uno de los escogidos, y simplemente el Estado le dice: una vez haga la obra, una vez cumpla de las garantías, usted en contraprestación explotará el uso por parte de la comunidad, como cobrar peajes, cobrar puentazgos o cobrar el uso de embarcaderos sobre ríos, y fuera de eso se le entregaban entre 15.000 a 20.000 hectáreas de terrenos baldíos para que fueran usufructuadas por él en lo que él quisiera como desarrollo agrícola. Esa es más o menos la importancia y la manera como se calculaban los costos en esa época. ¿Cuánto ha invertido el gobierno nacional en estos trabajos de recuperación? Estos trabajos de recuperación, los actuales, en este momento se habla de una inversión de casi entre 2.000 a 3.000 billones de pesos que ha invertido el gobierno nacional a través de las empresas proponentes, y que más o menos habla de un rango, se puede decir de un rango entre 35 a 50 millones de pesos kilómetro de camino empedrado. ¿Qué dificultades impidieron que se redimiera el puente con las mismas especificaciones técnicas del original? Las técnicas dependían del avance de la tecnología. Cuando Lengerke construyó este puente a finales del siglo XIX, las técnicas que habían eran muy rudimentarias, no era fácil transportar mercancía para llegar al lugar, ¿no? El lugar todavía sigue siendo, a pesar de que ya es un poco más civilizado, sigue siendo todavía un lugar difícil, es una temperatura de casi 35 a 45 grados centígrados. El cañón sigue siendo todavía un lugar en muchos aspectos inhóspito, por lo difícil de la topografía. Eso de pronto hacía de que las técnicas que se utilizaran fueran un poco rudimentarias. Se utilizó mucho material de la zona, se utilizó mucho ladrillo de la zona, se utilizó basamentos totalmente en piedra,
en piedra traído de las grandes rocas que forman los cañones, tanto del Chicamocha como lo que es el cañón del río Suárez. Se utilizó, eso sí, Lenguerque no perdió su arte y su escuela, su estilo románico de hacer puentes, los hacía con puertas, porque eran puentes que el gobierno mismo le daba autorización para cobrarlos, controlar los horarios, pero realmente de resaltar de esta arquitectura es que tiene su estilo. De pronto rompe un poco con la rigidez del estilo del puente nuevo que se está haciendo, que es simplemente tecnología basada en concreto armado, con anclajes a los muros a través de especie de caisson o a través de grandes infiltraciones e inyecciones de concreto para amarrar lo que son el cable o el tirante, porque son puentes totalmente colgantes basados en torreones. El torreón que hizo Lenguerque era totalmente en piedra, el torreón que se hizo ahora es totalmente en estructura metálica, con un basamento en concreto armado, con una buena subbase y una buena excavación. Los tirantes, pues a diferencia del Lenguerque, pues estos tirantes son totalmente modernos, con anclajes, con sistemas de amarres diferentes a lo que en esa época tenía Lenguerque, que era simplemente utilizar una soga, utilizar alambrones, y estructura totalmente en madera, con piso y entablado totalmente en madera rústica. Todo esto que usted acaba de explicar de la parte arquitectónica del puente junto a lo agreste de la región son atractivos turísticos que permiten redimir a una región deprimida económicamente. Por instantes uno cuando está allí uno dice definitivamente la vida no ha cambiado, el punto, la referencia además en el proyecto los torreones antiguos que hizo Lenguerque se protegieron, están un poco deteriorados, se protegieron, se colocaron unos zapatos de concreto para que no se siguieran inclinando y se mantuvieron, se arreglaron. Pero en sí el lugar es atractivo primero porque usted con una facilidad baja de 1.800 metros sobre el nivel del mar, que está Zapatoca, y prácticamente baja a 300 metros, de ahí sube de nuevo a Barichara, que está a 1.400, 1.300 metros, y realmente usted por instantes, en medio de una zona totalmente civilizada, todavía se devuelve en el tiempo donde usted interpreta y usted hasta se pregunta cómo hizo Lenguerque para construir estas sendas, cómo hicieron los constructores, los albañiles, los oficiales que hicieron estos caminos para manejar semejantes pendientes que superan casi el 35 o el 40%, especialmente en paredones terribles y donde no más estando según un minuto a una temperatura de 11 de la mañana o de 4 de la tarde, siente uno lo difícil que es. Si no fuéramos hoy a normas de salud ocupacional, pues inmediatamente tendrían que existir muchas protecciones para esos trabajadores. Eso es cuando uno se devuelve en el tiempo y cuando uno admira. A eso se le agrega la paciencia de los arrieros, la calma, el manejo del sol, el manejo de las temperaturas, el madrugar para usar el camino, porque cuando uno lo usa común y corriente, uno siente lo difícil que es atravesar ese valle. Entonces yo creo que en ese tiempo obligaría a las mismas condiciones climáticas al uso del tiempo, al saber madrugar, a la colocación de posadas, a la colocación de grandes puntos de refrigerio. Hay precisamente al lado del puente, hay una bella antigua casa que en las fotografías antiguas uno encuentra el manejo de las antiguas zonas, lo que llamaban las guaraperías, en un punto de 35 grados centígrados, pues lo primero que pedía el arriero era rehidratarse él y rehidratar sus bestias, y a partir de ahí empezar a comprender todo un fenómeno de cómo se planificaba y se manejaba una jornada diaria, ¿no? En Zapatoca y en algunas localidades de Santander aún hay varios caminos que Geovon Lenguerque construyó. ¿Se van a recuperar? Sí, en este momento hay una gran voluntad, ¿no? En Santander, pues los caminantes, con ayuda de alguna serie de dirigencia, hace casi 8 años, la ordenanza 021 del 7 de septiembre del 2006 dio vida a que en Santander está prohibido destruir caminos. Eso hizo de que otros municipios como Los Santos, como el mismo Girón y como el mismo San Vicente de Chucurí hayan creado proyectos de acuerdo a nivel local donde declaran de carácter municipal los senderos correspondientes a su municipio. Por decir algo, de San Vicente subiendo por la Cuchilla del Ramo hasta el límite con Zapatoca, ese camino es bien de interés cultural, el camino de la Siberia, el camino de la Cuchilla del Ramo, el camino de la Ramera, y luego ya cuando uno comienza a descender hacia el municipio de Zapatoca. También tenemos de que el camino entre Barichara y Guane fue declarado monumento nacional por el Estado colombiano, o sea, prácticamente es como una ley nacional. Y si ese camino o el trayecto de 7 kilómetros entre Barichara y Guane fue declarado monumento nacional, por añadidura, pues el resto de senderos que van por la red departamental, y puede decir que la red nacional, pues automáticamente, desde el punto de vista jurídico, son parte del monumento nacional.
A eso se le agrega el gran movimiento nacional que hay por asumir de que Santander es un destino caminero. Colombia no aparece en estos momentos en las primeras 20 páginas de las guías del mundo de senderismo. España, Portugal, México, la misma Argentina, los mismos peruanos nos llevan por encima. Pero el objetivo es entender y mostrar a través de esta obra de que sí hay una voluntad política, sí hay una voluntad comunitaria y sí hay usuarios para que esto cada día se presente como una manera de hacia dónde va el hombre moderno, de empezar a entender que la modernidad lo está llevando de nuevo al pasado. Se pretenden actos protocolarios a fin de recordar detalles de la inauguración. ¿Cómo se ha diseñado esta programación? Se ha definido con el Comité Nacional de Caminantes y la Asociación Regional o la Asociación de Senderistas del Gran Santander, que une a los departamentos de Santander y Norte de Santander, hacer para el 6 y 7 un acto de inauguración por el lado de los caminantes, ¿no? Se piensa hacer una gran convocatoria, se piensa invitar a la prensa, se piensa hablar a historiadores como la Academia de Historia, como el Centro de Historia de Zapatoca, a los alcaldes de Barichara y Zapatoca, que son parte del sendero, al Ministerio de Desarrollo Económico, que fue uno de los que al final aprobó dicha recuperación de obra, al mismo Fondo Nacional de Turismo y a muchas personas que en estos momentos pues son valiosas en el rescate de la memoria, que es súper importante. El sábado 6 se piensa hacer un conversatorio en el municipio de Zapatoca sobre la importancia de lo que fue el Lenguerque desde el punto de vista de su visión como crear caminos, el tipo de camino, la arquitectura del camino, y el domingo 7, bien temprano, salimos desde la Escuela de Las Puentes, un poquito más allá de 500 metros más allá del aeropuerto de Zapatoca, para que se conozca este gran sendero. Son prácticamente 16 kilómetros de la Escuela de Las Puentes hasta el río y 7 kilómetros de ahí subiendo hasta el corregimiento de Guane y Barichara. Cuando se llega al puente, pues vamos a aprovechar que todavía entre los caminantes hay tataranietos de Geo von Lenguer, que queremos darle un protagonismo a ellos para que después de 144 años se diga que todavía Lenguer que sigue haciendo presencia en el lugar y su imaginario y su leyenda y sus mitos y leyendas a través de todo lo que se ha hablado de él todavía siga presente, y se piensa hacer un acto de inauguración abajo en el nuevo Puente Ruedas. ¿Qué hace falta para que se pueda cumplir con todo lo programado? Hace falta la voluntad de los actores, usuarios, pues ya la hay, ¿no? Hemos invitado también a otra serie de actores que son fundamentales en el uso de caminos, ¿no? Especialmente los representantes de la antigua arriería, pues hoy en día está la Asociación Santanderiana de Caballistas, a quienes también invitamos a que ese día ojalá haga presencia, a la Policía Carabinera, que nos parece fabuloso por su labor rural que pueden hacer y el valor que a través de la historia ha adquirido el caballo, a las asociaciones de ciclomontañismo, porque es una gran prueba que se va a hacer allí, es una gran prueba de deporte extremo, utilizar el cañón, pues tenemos la suerte de que parte del recorrido se hace por tramos de carretera, por carreteables secundarios o terciarios y por atajos y por grandes trechos también en camino empedrado. El objetivo es que Puente Ruedas se convierta para Colombia y el mundo como un gran destino donde no solamente encontramos actividades de la visión del hombre moderno a nivel de actividad lúdica, de tiempo libre, sino una manera de rescatar la memoria, de escarbar raíces y como conocernos un poquito más quiénes somos los santanderianos, ¿no? ¿A dónde deben dirigirse quienes estén interesados en participar los días 6 y 7 de febrero próximo, no solo en la caminata, sino de a caballo o en bicicleta, como lo acaba usted de mencionar? El objetivo es que las personas a través de nuestro grupo Caminos Reales de Colombia en Facebook se comiencen a decir que tiene su interés. Pronto saldrá ya un gran boletín, saldrán unos teléfonos y saldrá una serie de lugares donde inscribirse, pero pueden ya ir inscribiéndose por la página de Facebook de Caminos Reales de Colombia para que a través de ellos se vaya haciendo ya la relación del listado de personas que van a ir. De antemano, pues les digo, el sendero es un sendero, nosotros hablamos de tipo de esfuerzo, de una relación de 1 a 10, la relación del sendero en tipo de esfuerzo es de 10 a 10.
Es duro pues, salir de un clima sabroso como lo es 18 grados Zapatoca, bajar a casi 45 grados como lo es abajo el cañón, bajar a 300 metros sobre el nivel del mar y subir por un camino empedrado también agreste por una zona de gallineros como lo de pronto lo decía Lenguerque para poder llegar a Guane. Son casi 5 o 6 horas de caminata. Algunos aspectos importantes a resaltar, pues lo único que uno dice es prepararse, saber que es el gran esfuerzo lo vamos a hacer primero convencidos de lo que vamos a hacer, llevar una buena ración de víveres y todas las condiciones que todos los grupos de caminantes le van a exigir el día de que usted se inscriba. Como ha ocurrido con Puente Ruedas, en Santander existen muchas obras que se pueden recuperar, ya que a nivel nacional existen políticas públicas para salvaguardar este tipo de bienes culturales que obedecen a los convenios internacionales firmados por Colombia, pero en los últimos 2 gobiernos de Santander no se trazó una política pública en este sentido, a pesar de existir, repetimos, normas para ello desde hace 10 años. También hay que decirlo, no se conoce el trabajo del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural en este sentido, un consejo integrado por personas supuestamente conocedoras del asunto cultural en nuestro departamento. La mayoría de estos senderos y caminos reales, fondas, puentes y puertos los han redescubierto, por llamarlos de esta manera, las organizaciones de senderistas y caminantes en Santander, que en los últimos 25 años han tomado una fuerza interesante por su programación de cada fin de semana. La recuperación de Puente Ruedas es una muestra del trabajo incesante que hace aisladamente la sociedad civil, a través de gente del común, profesionales y senderistas, como dijimos ahora, tal como lo hace Gilberto Camargo Morocho, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de conversar sobre este tema aquí en Gachaneque. Les informó Enrique Cancelado.